Ahí está, como veníamos diciendo, ¿sí? El comenzar con cambios de hábitos del estilo de vida, todo lo que afecta el factor medioambiental que decía hace un rato, todo lo que es ambiental tiene que ver con el estilo de vida del paciente. A veces solo con cambiar esto el paciente puede bajar bastante sus niveles de tensión arterial. Y mientras más lo baje, mientras más sea la base, más cercana al 140-90 que al 160 o 170, menor cantidad de medicación va a requerir. De hecho, es probable que el paciente empiece siendo medicado y gracias a su cambio en el estilo de vida, que a veces se puede llegar a generar y a veces no, el paciente puede llegar a disminuir la dosis y hasta dejar de consumir medicación gracias a los cambios en el estilo de vida. Por eso son un pilar del tratamiento. Si en el caso de que esto no funcione, se puede empezar con el tratamiento farmacológico, ¿sí? Se puede considerar postergación en pacientes no complicados en la etapa 1. ¿Se acuerdan hasta cuánto era la etapa 1? Acuérdense del cuadrito que vimos al principio. Acuérdense que la clasificación de hipertensión era tensión arterial normal, tensión arterial prehipertensión, se llama, hipertensión arterial 1 e hipertensión arterial 2. ¿Sí? En etapa 1, que era hasta 149 de sistólica, se puede considerar el tratamiento farmacológico bien tranquilo, digamos. Y todo va a depender si es afroamericano o no afroamericano. Esto no tiene que ver con una cuestión de racismo, sino que se está estudiado que hay ciertos medicamentos que hacen mayor o menor efecto de acuerdo a la raza del paciente. ¿Sí? En no afroamericanos, por ejemplo, que es lo que más nos va a tocar a nosotros, porque no tenemos mucha raza afroamericana por acá, sin embargo está cambiando un poco la etnografía debido a la inmigración, pero normalmente no vamos a tener mucho afroamericano. Dentro de los no afroamericanos, en edad menor de 60 años, se empieza con inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina y con antagonistas de los receptores de la angiotensina. Y si es necesario, se agrega antagonistas de los canales de calcio o tiazidas, que serían los diuréticos, ¿sí? Si es necesario. Y en el caso de los mayores de 60 años, se inicia con antagonistas de los canales de calcio o diuréticos. Y si es necesario, se agrega el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, el enalapril, y los antagonistas de los receptores y los antagonistas de los receptores de la angiotensina, ¿sí? Entonces, en tratamiento general se puede llegar a poner en combinado, pueden tener los tres, ¿sí? El antagonista de los canales de calcio, los diuréticos y el enalapril, ¿sí? Siempre se puede empezar con uno de los dos o con los dos juntos. Eso va a depender de las características del paciente, la edad del paciente y la raza del paciente, sobre todo. En el caso de nuestra zona, ya les digo, no hay tanto afroamericano, así que nos podemos guiar por esta parte del cuadrito. Y después, en el caso de que los cambios en el estilo de vida no se hayan podido dar, se puede comenzar con tratamiento farmacológico en todos los pacientes, ¿sí? Directamente, si está en etapa 2, que es por encima de 160-100 de TA, todos los pacientes comenzaron con dos fármacos, ¿sí? Bloqueadores de los canales de calcio o diuréticos y el enalapril y las antagonistas de los receptores de la angiotensina. Si es necesario, la combinación de los tres. Fíjense que la medicación sigue siendo la misma en los dos, pero lo que va a cambiar de acuerdo a las edades y los antecedentes del paciente van a ser las dosis. En los casos especiales, como por ejemplo en la nefropatía, las diabetes, la coronariopatía, los antecedentes de ictus o ACV,
la insuficiencia cardíaca, se puede ver específicamente la recomendación de los fármacos para administrarlo. Ya les digo, este cuadro es el cuadro en el que se guía el médico para lograr determinar qué medicamento le va a hacer mejor al paciente. ¿Tienen pacientes hipertensos? ¿Atienden habitualmente? Por ejemplo, que vengan a retirar la medicación, muchas veces nos podemos llegar a encargar de eso, o si van por guardia a buscar su medicamento, ¿qué medicamento le dan habitualmente? Bien, suele ser una combinación bastante típica. También el enalapril con la hidroclorotiazida, por ejemplo, que eso tiene que ver con los diuréticos, ¿sí? También se le puede llegar a amlodipina. Y en pacientes cardiológicos directamente la medicación para la hipertensión se las da el cardiólogo. Si tienen cardiólogo de cabecera, él debería ser el encargado de la indicación del medicamento específico. Porque casi siempre les da mucho más en la tecla que cualquier médico generalista, ¿no? Después tenemos un concepto que es del de crisis hipertensiva, que hay dos tipos: la emergencia hipertensiva, que como norma general tienen que acordarse de que la presión arterial media no debiera bajar más de un 20 a 25%. ¿Saben cómo calcular la tensión arterial media? Bueno, hay una formulita para calcular la tensión arterial media que es la presión arterial sistólica menos la diastólica, por ejemplo 120/80. 120/80 sería 120 menos 80, eso me da 40. De ese 40 saco el 30%, o sea, lo divido por 3, ¿sí? 40 dividido 3, pónganle que es 13,3, y se lo sumo a la diastólica. Entonces, por ejemplo, ese 13,3 se lo voy a sumar a la diastólica, que es de 80. Es decir, que mi paciente tiene 93 de tensión arterial media. La tensión arterial media es la más importante, no tanto la sistólica y la diastólica. ¿Por qué es la más importante? Porque es la que nos va a dar el valor de perfusión de todos los órganos, ¿sí? Desde ahí se va a calcular la perfusión, en la tensión arterial media. Entonces por eso es importante saber la fórmula. ¿Se acuerdan lo que les dije? La sistólica menos la diastólica, de eso le saco el 30% y se lo sumo de vuelta a la diastólica, ¿sí? Por ejemplo, para un 120/80 tendría una tensión arterial media de 93, como calculamos recién. Entonces, en una emergencia hipertensiva que tiene un paciente con 200/100 o 200/120 de TA, los objetivos terapéuticos no debieran superar entre el 20 y el 25% para bajárselo en la primera hora de tratamiento. Se puede bajar un 20% más en las siguientes 6 horas, pero nunca se baja de 200 a 120, por ejemplo, porque dependiendo la patología que tenga el paciente, si tiene una ACV, por ejemplo, va a bajar también la presión de perfusión cerebral y voy a generar más trastornos dentro del cerebro. Entonces, tenemos un organismo que está adaptado para tener una hipertensión. Es probable que ese paciente viva con 160 de sistólica, que tal vez nunca haya sido tratado, y viva hipertenso normalmente. Si yo se la bajo de golpe, voy a bajar la perfusión a los órganos vitales. Así que no debiera bajar más de ese porcentaje. Algunos medicamentos que se suelen usar para las crisis hipertensivas son el nitroprusiato de sodio, el nicardipino, que yo no lo he usado nunca particularmente, el clevidipino, que tampoco lo usé, el enalaprilato sí lo he usado bastante, y la nitroglicerina es como lo más común. ¿Usaron algún otro ustedes? Todos son vasodilatadores, ¿sí? Al vasodilatar, como dijimos que la presión arterial se definía como la presión que ejerce la sangre
la presión que ejercen las arterias al paso de la sangre. Al vasodilatar, yo lo que hago es directamente bajar la presión arterial. Son bastante efectivos, la nitroglicerina es bastante efectiva, normalmente se debiera administrar por bomba de infusión. Este, perdón. Y si no, con microgoteo también se puede, ¿sí? Acuérdense que el microgoteo, básicamente una gota corresponde a 1 mililitro hora. Después tenemos lo que es la urgencia hipertensiva, que es la que más, más síntomas nos trae, ¿sí? En una emergencia. La urgencia hipertensiva no va a pasar los 180 de sistólica. Puede haber una cefalea intensa, pueden haber hemorragias nasales y sobre todo ansiedad. A veces la hemorragia nasal o la epistaxis es lo que nos trae el paciente a la consulta, porque antes de eso nunca se dio cuenta que tenía la presión alta. Y hasta ahí llegamos con el tema de hipertensión arterial. ¿Alguna duda tienen de eso? Bien, era un tema que más o menos conocían, por ahí les dije algunas cositas que no habían escuchado, pero bueno, la idea es esa, ir profundizando los temas de a poco. Después otro tema que es bastante común y que nos trae bastante trabajo es la anemia, ¿sí? La anemia básicamente se define como la concentración de hemoglobina que es más baja de lo normal. ¿Saben cuánto es una hemoglobina normal? ¿Cuánto? Ese es el hematocrito. 12,5 es normal. De 12 a 14 suele ser normal, ¿sí? Por debajo de 12 de hemoglobina estamos en presencia de anemia, ¿sí? Un 10 de hemoglobina ya sería una anemia. De cualquier manera, necesitamos un examen de laboratorio para saberlo, para confirmarlo, porque tiene muchos síntomas la anemia. La anemia tiene muchos síntomas que se pueden confundir con otras patologías, pero hay síntomas que son típicos de la anemia, como por ejemplo la palidez o la, los labios secos, no tanto, sino más que nada pálidos, porque se va a ver una faltante de color en la piel que es bastante notoria. Sobre todo se nota mucho en las órbitas oculares o debajo del párpado, que lo van a ver muy blanquecino. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes. El color de la mano y el color de la piel en general. Hay personas que son muy blancas, que por ahí es más difícil de diferenciar, pero en personas que se ven seguido en el consultorio, cuando está anémico se nota. Refleja la presencia de un número menor que el normal de eritrocitos en la sangre, ¿sí? Después tenemos una clasificación de anemia, ¿sí? Una de las principales clasificaciones es si la deficiencia de eritrocitos es causada por un defecto en su producción, y esta se define como anemia hipoproliferativa. ¿Dónde se producen los eritrocitos? Acuérdense que se producen en la médula ósea, o sea, en todos los huesos largos se generan los eritrocitos, ¿sí? Que requieren un tiempo de maduración para poder entrar en la circulación sanguínea de manera completa y funcional. Pero se producen sobre todo en los huesos largos, ¿sí? Dentro de la médula ósea, ¿sí? En la médula del hueso. Después, otro tipo de anemia puede ser por su destrucción o por hemólisis, que es la famosa anemia hemolítica, ¿sí? Muchas veces tiene que ver con factores genéticos que afectan al paciente y que no permiten que el glóbulo rojo madure,
Puede también tener que ver con su pérdida o por hemorragia, ¿sí? La anemia por hemorragia se suele dar habitualmente en pacientes que tienen hemorragia crónica, como por ejemplo las hemorragias digestivas que no son muy profusas, como para descompensar al paciente. Si el paciente sangra habitualmente, puede generar una anemia hemorrágica. ¿Sí? Y obviamente el paciente que pierde mucha cantidad de volemia por un traumatismo o una ruptura de un vaso grande, tiene el tipo de anemia hemorrágica. Para hablar de anemia es importante hablar de eritropoyesis, ¿sí? Hay todo un proceso que dura entre 5 y 7 días para que se forme el eritrocito, ¿sí? Arranca desde una célula madre que se transforma en proeritroblasto. Esto se transforma en eritroblasto, pasa a ser un normoblasto, pasa a ser un reticulocito y de ahí recién empieza a ser un eritrocito. Básicamente todo este proceso hasta normoblasto se produce dentro de la médula ósea. Empieza siendo reticulocito ya en el torrente sanguíneo hasta transformarse en eritrocito que está dentro ya de la sangre periférica. La eritropoyetina básicamente es la hormona fisiológica encargada de regular la eritropoyesis, que básicamente es la producción de eritrocitos, ¿sí? Y es secretada por el parenquima renal. Entonces, cualquier paciente con problemas renales puede tener una anemia crónica también, ¿sí? Tiene que ver con esto, que le va a faltar eritropoyetina, que es básicamente la hormona fisiológica encargada de regular la eritropoyesis. ¿Cómo se regula? El mismo organismo se va dando cuenta si se necesita más o si se necesita menos, o si ya hay que bajar la producción porque hay suficiente, ¿sí? El organismo mismo es el que se va dando cuenta a través de los distintos sensores que se encuentran en el cerebro, sobre todo, y en cómo se están perfundiendo los órganos. Obviamente, si nos falta eritrocito, ¿qué nos va a faltar? ¿Qué transportan los eritrocitos y la hemoglobina dentro de los eritrocitos? Oxígeno principalmente. Entonces, casi todos los síntomas de anemia van a venir por la falta de oxígeno a los tejidos. Cuando hablamos de una anemia hipoproliferativa, es decir, una anemia que se produce porque no se producen suficientes eritrocitos, puede ser porque la médula ósea no produce cantidades adecuadas, es decir, los mecanismos reguladores están funcionando mal, o pueden ser consecuencia del daño de la médula ósea. El daño de la médula ósea se puede dar por ciertos medicamentos, ¿sí? Hay ciertos medicamentos que pueden afectar la médula. Por ejemplo, todos los tratamientos oncológicos afectan la médula ósea y hacen que esos pacientes sufran de anemia normalmente. Y también puede ser por intoxicaciones por metales pesados o químicas. ¿Sí? También puede ser por faltantes en la dieta. ¿Sí? En la dieta o en suplementos. Hay pacientes que no pueden comer ciertos alimentos y, por ejemplo, si uno no come carne o cítricos, sobre todo, o verduras de hoja verde, podemos tener alguna deficiencia de vitamina B12, hierro y ácido fólico, que son fundamentales para la producción normal de eritrocitos. Cualquier cosa de esta que nos esté faltando va a afectar nuestra capacidad de generar el eritrocito normal, que es el que nos va a funcionar como transportador de oxígeno dentro del cuerpo, ¿sí? Después tenemos la anemia hemolítica, que puede deberse a la destrucción prematura de los eritrocitos y va a dar como resultado la liberación de hemoglobina en el plasma, ¿sí? Y por supuesto, si yo tengo una destrucción prematura del eritrocito, acuérdense que la bilirrubina es básicamente el resultado del desperdicio o el metabolismo de la hemoglobina, ¿sí? Va a aumentar la bilirrubina
Y este por ahí va a ser la característica que nos va a decir qué tipo de anemia tiene este paciente, ¿sí? A veces solo por el aumento de la bilirrubina yo puedo ver si se correlaciona con una disminución de la hemoglobina o el hematocrito, y ya puedo deducir que tiene una anemia hemolítica, ¿sí? La hipoxia tisular estimula la producción de eritropoyetina, por lo tanto va a estar elevada también en el laboratorio, ¿sí? Y la hemólisis puede ser resultado de una anomalía dentro del periodo del eritrocito, es decir, dentro del periodo de desarrollo que vimos recién. Se escucha clarito el mate, ¿no? Después tenemos las manifestaciones clínicas. Dentro de las manifestaciones clínicas de una anemia, yo voy a tener, por lo regular, cuanto más rápido se desarrolla una anemia, más grave van a ser los síntomas. Es decir, si un paciente la desarrolla lentamente por alguna deficiencia en la dieta, de repente empezó a ser vegetariano y no reguló bien la dieta, o empezó a ser vegano, que sería más dificultoso todavía porque tiene que incorporar alimentos que no son el pan y las papas fritas, porque a veces es básicamente el que se pretende dejar de comer carne de un día para el otro, pero sin el reemplazo adecuado de los alimentos que se requieren para poder seguir estando saludable, ¿sí? Por lo regular, cuanto más rápido se desarrolla una anemia, dijimos, más graves van a ser sus síntomas, ¿sí? A veces con el cambio de la dieta, esto sería prolongar el periodo en el cual se desarrolla la anemia, y esto hace que los síntomas sean más leves. Obviamente, si yo tengo una pérdida de sangre muy profusa y se hace una anemia por pérdida de sangre o hemorrágica, los síntomas van a ser mucho más claros. Pero en el caso de que sea por un factor que se prolonga en el tiempo, puede empezar a aparecer disnea, ¿sí? Puede aparecer dolor en el pecho solamente por anemia. Puede empezar a aparecer dolor muscular, el cansancio suele estar presente normalmente, el paciente no se puede despertar o tiene dificultades para despertarse cuando se levanta a la mañana. A veces consulta simplemente porque los calambres no lo dejan dormir y puede tener que ver con esto, con la anemia. En cuanto a las consideraciones para los ancianos, es importante saber que la prevalencia general de la anemia aumenta con la edad, ¿sí? Del 10% en personas de 65 años de edad al 50% en personas mayores de 85. Esto tiene que ver con el proceso evolutivo, con que la médula ósea no es la misma que en la juventud, que básicamente es la que produce los eritrocitos, y obviamente las células madre ya no son la misma cantidad. Entonces, en mayores de 85 años puede haber hasta un 50% de prevalencia de anemia, así que es una patología bastante común. Síntomas que pueden dar en la vejez son mucho más claros que en los pacientes jóvenes, como por ejemplo el cansancio, la disnea, la confusión se pueden ver con mayor facilidad en los ancianos anémicos, ¿sí? Mucho más fácil se pueden ver porque el anciano se puede llegar a empezar a perder, se confunde con facilidad y uno por ahí sospecha una demencia senil o un Alzheimer y en realidad simplemente era una anemia. Esto se puede tratar obviamente con suplementación, tanto de hierro o ácido fólico o vitamina B12 o simplemente con una transfusión. Hay pacientes anémicos que si se conoce la causa y no tiene tratamiento médico se puede llegar a tratar con transfusiones periódicas. En el caso de la anemia en los ancianos, el impacto es bastante significativo. Se nota una marcada disminución del rendimiento físico, una reducción de la movilidad, hay aumento de la fragilidad, incremento de las tasas de depresión, ¿sí? El anciano puede tener depresión con mayor facilidad solo por estar anémico. Obviamente, si no tenés fuerza para hacer lo que querés hacer, no tenés ganas de nada, no te querés levantar de la cama, es más predisponente para la depresión. Hay un mayor riesgo de caída por la debilidad sobre todo
y se puede ver muy fácilmente el síndrome confusional. Por ahí directamente salen a comprar y cuando van en el camino se olvidan de lo que fueron a hacer y se pierden. Fíjense que eh, este es un signo bastante típico de anemia. ¿Sí? Cuando ustedes bajan el párpado inferior, ven que en la parte de adentro del ojo, que normalmente se ve roja como se ve acá, ¿sí? Suele estar muy blanquecina. Los labios más que secos, no sé quién lo decía por ahí, se ven más como blancos. Es importante la apariencia de los labios porque acuérdense que la piel en el labio es mucho más fina que en el resto del cuerpo y es por eso que se ve con mayor precisión la parte interna del tejido. Cuando esto pierde color es porque es muy probable que haya muy poca cantidad de hemoglobina o eritrocitos. Fíjense que debajo de la lengua también es una señal bastante importante. Acá este paciente, a pesar de que fue mucho al dentista, no está mal, está con la hemoglobina posiblemente normal. Y obviamente la palidez de la mano, ¿sí? La coloración de la piel y de todo el cuerpo es bastante característico la de la anemia con una persona con el hematocrito o la hemoglobina normal. Básicamente todo se resuelve gran parte de esto se puede resolver con una dieta adecuada, ¿sí? Por eso es que les puse esta imagen por acá, porque en lo que respecta a la anemia, lo que es educación para la salud es lo que más puede beneficiar al paciente, ¿sí? Acuérdense que hay ciertos alimentos que no se pueden dejar de consumir, sobre todo las verduras, las de hoja verde, sobre todo las carnes, el pescado viene bien, obviamente por el omega 3 y el omega 6 que genera mayor absorción del ácido fólico y por ende del hierro dentro de la hemoglobina. Todo lo que son las legumbres, los cítricos que tienen una gran cantidad de ácido fólico, y obviamente las carnes que contienen una gran cantidad de hierro. Todo esto hay que obviamente recomendárselo al paciente para que pueda sobrellevar una anemia o mejorar sus valores de hemoglobina, ya sea con la dieta o con las costumbres. Obviamente también va a depender del poder adquisitivo, la carne no está nada barata. Y hasta acá. ¿Cómo? Sí, la verdad que está cara hasta la cebolla ahora, no se puede ni hacer empanadas. Pero bueno, hay que tener la huertita, ¿sí? Llenarla de espinaca, de acelga, que crece siempre, y después ver con qué se arreglan, con huevo. Por último les regalo una frase de Florence Nightingale que dice: la enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. O no. Le agregaría yo, ese o no se lo agregaría yo, pero bueno. Después, es una frase de Florence. ¿Alguna duda de estos temas que tratamos? Yo por ahora no, después los voy a leer bien ahí. Bueno. No sé cuánto tiempo nos quedará. Sí, sí, sí. Me olvidé de subir la clase de electro, que bueno, ahora la cuelgo. Me parece que no la subí. Ahora subo esta junto con la otra. Y los videos que voy grabando los voy a tratar de colgar en mi canal de YouTube para que los puedan ver. Puedan ver la clase de vuelta directamente. Ah, ¿quiere recreo ya? Bueno, váyanse al recreo. Este Meet directamente lo cancelamos
y en 10 minutitos volvemos con algunas cosas de PAE. ¿Les parece? Súbanse al enlace que dice las 17. Al otro link, al último. Aparentemente, qué sé yo. Nati, en 10 minutos conectate al siguiente link. Bien, nos vemos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, no hay problema. Sí, 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 perfecto. Nos vemos un ratito. Hola, ¿qué hacen Nati? ¿Todo bien? Sí, 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 bueno. Ah, sí, yo se lo venía pidiendo, ¿eh? Claro, sí, igual no está mal, digamos, que le falte, que le sobre, digamos. Esa es la idea. Está bien. Bueno, 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 está bien. Sí, yo se los pedí más que nada para que se acostumbren a usar en Landa, nada más. Ah, no, no, no hay problema. Dale. ¿Vos que tenías una clase para ahora preparada? Ah, no, yo le tengo un par de ejemplos de PAE para mostrarles. PAE hecho, como para que vean. Y más o menos tengan un ejemplo de cómo hacerlo. Obviamente, aportá ahí, si estás de acuerdo, ¿no? No hay problema. Dale, dale, dale. Yo les voy, son ejemplos de uno de pediatría y otro de gineco, así que nada que ver con los temas que tenemos ahora, pero más o menos para que sepan cómo hacerlo. Dale, dale. Nos vemos.